noches, depende, no sé, de dónde estéis o del momento en el que estéis escuchando esto. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas al canal La muerte, un asunto de vital importancia. Y en este caso vamos a iniciar una serie de comentarios acerca del duelo, que dentro de la muerte es uno de los asuntos que más necesitan ser hablados, junto con el suicidio, que también es otro de los asuntos en los que también queremos centrarnos en algunas conversaciones de las que vamos a tener. Bueno, pues el duelo, fijaos, el duelo es un término, es una palabra polisémica. Polisémica significa que tiene muchos significados, ¿no? Y entonces muchas veces hablamos de duelo, estamos hablando del duelo entre dos personas, ¿no? Y esto tiene unas raíces diferentes a las del duelo, que me imagino que estáis pensando, ¿no? Que es el duelo, que es la tristeza, ¿no? O el sentimiento tras la pérdida de alguien querido, ¿no? En el duelo entre dos personas, esto viene de la palabra duo, que significa dos, y buellum, que significa combate o pelea, ¿no? Luego tenemos lo que es la conducta dolosa, y que también viene del dolo, de la raíz etimológica dolo. Y esto significa, pues, por ejemplo, un delito doloso es cuando algo se hace a conciencia, cuando se hace algo sabiendo lo que puede ocurrir, con plena conciencia de lo que puede ocurrir. Y es castigado más duramente, lógicamente, por la ley que los delitos que se cometen de manera imprudente. Luego tenemos la palabra duelo, pero duelo procedente del latín dolus, que significa dolor. Y es una tercera palabra que, como ya sabéis, pues es la reacción ante la pérdida. Y cuando hablamos de pérdida, estamos hablando de cualquier tipo de pérdida. Puede haber duelo por muy diferentes tipos de pérdidas. Tenemos tendencia a asociar la palabra duelo, y es lo más habitual, a la pérdida de un ser querido. Este ser querido puede ser, pues, cualquier, ¿no? Un hijo, un padre, un hermano, un amigo, un conocido, ¿no? Y puede haber un duelo. Y el duelo simplemente es la reacción. Y esta reacción puede ser de diferentes maneras, ¿no? Hay diferentes componentes de la reacción de duelo, pero me apetece mucho contaros, y es muy importante entender que el duelo también se puede producir por la pérdida de otras entidades. Por ejemplo, se puede producir por la pérdida de cosas. Hay cosas que son muy importantes. Hay gente que no supera la pérdida de sus recuerdos personales. Imaginar un incendio, una inundación, una catástrofe en la cual tu casa es destruida completamente. El ejemplo más claro es un incendio, ¿no? Donde, por ejemplo, tu álbum familiar, esto que parece una tontería, tu álbum de fotos, se quema y desaparecen todos los recuerdos, ¿no? Hay gente que esto le provoca un sentimiento de tristeza impresionante que cuesta de superar. Es un duelo por las cosas perdidas. Puede haber, por ejemplo, imagínate que has perdido, pues, el reloj que te regaló tu padre, la pulsera que te regaló tu madre, o al revés, ¿no? Y era un elemento muy importante que te unía sentimental y emocionalmente y espiritualmente a estos seres queridos, ¿no? Y puede haber un duelo muy importante. Aparte del duelo por las cosas, también puede haber un duelo por los animales, que también es un duelo muy importante. Hay gente que tiene animales de compañía o algún tipo de animal en los cuales ha compartido años de su vida, tiempo, y cuando este ser querido falta o se muere, pues entonces provoca una reacción de duelo que a veces puede ser muy importante. Y nosotros tenemos que entender que estas reacciones de duelo pueden ser extremadamente altas, pueden ser extremadamente incapacitantes. Y tú dices, pero es que estamos hablando de un animal. Sí, estamos hablando de amor. Y el duelo se produce cuando hay amor. Y a veces el amor por un animal de compañía es inmenso.
Por lo tanto, las reacciones de duelo ante la pérdida de animales pueden ser muy grandes y hemos visto casos en los cuales son inmensas. También puede haber duelo por la pérdida de ideales, por la pérdida de ilusiones o por la pérdida de proyectos que o bien se estaban haciendo y se pierden o bien nunca se llegaron a hacer. Por ejemplo, imaginemos que tú estás en el trabajo de tu vida, el trabajo de tus sueños, o sea, lo has conseguido, estás ahí, ¿no? Estás trabajando ahí y te sientes muy bien, muy realizada, muy realizado, y de repente, por circunstancias del servicio, pues te tienes que ir. Hay gente que no supera esto. Este duelo lo vemos en personas que están muy comprometidas con su trabajo y también lo vemos, por ejemplo, en algunas personas cuando se jubilan. En la jubilación ocurre este tipo de duelos en algunas personas. Personas que están muy metidas en su función laboral y que cuando llega el momento de la jubilación, que en principio es un momento de júbilo, de ahí viene la palabra, ¿no? Pues se dan cuenta de que no tienen otra cosa, ¿no? Y echan mucho de menos y bueno, tienen que pasar ese periodo de adaptación porque al final el duelo es un periodo de adaptación. El duelo no es una enfermedad y esto es lo primero que hay que decir. El duelo no es una enfermedad, el duelo es un periodo de adaptación a una nueva situación, a la carencia de algo. Puede haber también, por ejemplo, el nido vacío es otro tipo de duelo. Y ocurre muchas veces cuando una persona se ha centrado mucho en el cuidado de los hijos y de repente se encuentra con que no hay hijos. Entonces, si yo soy madre, y te preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy madre. Y tus hijos de repente no están y encima se han ido lejos, entonces hay personas que dicen, ¿y ahora qué soy? ¿Ahora qué soy? Ahora no sé lo que soy. Bueno, pues este tipo de duelo también existe. Existe duelo, lo que estábamos hablando, por la pérdida de ideales. Yo es que no sé quién soy en este momento y esto ocurre mucho en el burnout. El burnout es ese estar quemado en el trabajo o por el trabajo. Vaya, el teléfono. De, por ejemplo, una parte corporal. Tengo un accidente, pierdo un brazo o pierdo una pierna y hago un duelo. Hago un duelo porque paso un periodo de adaptación en el cual pues bueno, no me adapto a esa pérdida, ¿no? En fin, como veis, existen muchos tipos de duelo, todos son importantes, hay que tener en cuenta todos ellos y creo que es interesante por lo menos saber que estas reacciones existen, que no están limitadas en el tiempo. Se habla de 1 año, se habla de 2 años, se habla de 6 meses, pero bueno, realmente no podemos hablar de duración. Sí que podemos hablar de intensidad, cuando el duelo es muy intenso, súper intenso y puede poner en peligro a la persona. Entonces la actuación es necesariamente, es urgente. Entonces se podría medicar el duelo. No necesariamente el duelo tiene que medicarse, porque no es una enfermedad, el duelo es una reacción normal. Entonces los duelos normales, que pueden ser intensos, pueden ser muy sufridos y muy vividos, no necesitan medicación, excepto, ya digo, cuando son excesivamente intensos, ¿no? Tanto en sintomatología ansiosa, sintomatología de culpa, como sintomatología de tristeza, ¿no? En fin, vamos a hacer una serie de vídeos acerca del duelo, con lo cual seguiremos hablando más adelante. Bueno, un abrazo. Bueno, quería pediros disculpas por las reiteradas metidas de pata en los vídeos, en este concretamente, cuando ha sonado el telefonito y tal, que por lo menos pues, me lo podía haber currado y podía haber editado de otra manera el vídeo. Y en los anteriores, que siempre hay alguna metidita de pata. Pero sí que me gustaría deciros que no edito los vídeos. Quiero decirlo, me gusta que sean así, me gusta que sean normales y no me parece que tenga necesidad de editarlos. Sé que pierden calidad, sé que son muy cutres, pero bueno, quiero decir, al final es así como yo hablo y es así como me expreso y me gusta que sea así. Entonces, para pediros disculpas, en vez de editar el vídeo, lo que he pensado
es ponernos un ejemplo de lo que sería la pasión hacia los animales, ¿no? Y cómo puede afectar, ¿no?, el duelo hasta tal punto que una persona es capaz de hacer una de las canciones más bonitas del mundo. Y esta canción concretamente, y voy a poneros muchas canciones, ¿no? Bueno, no puedo ponerla, no sé cómo está el tema del copyright y tal, tampoco me lo ocurro mucho averiguando estas cosas, pero esta canción se llama Nuestro Perro y es una canción de Alberto Cortés. Y bueno, sí que os voy a poner ahí un enlace para que la podáis escuchar. Y es una canción muy bonita, muy bonita, muy bonita, que expresa de una manera soberbia lo que se puede llegar a sentir por un animal, que en este caso el autor no hace referencia a un perro que hayan tenido en su casa. Cuando habla de nuestro perro se refiere a un perro que había en el barrio, ¿no? Antiguamente los perros campaban por los barrios, ¿no? Y los niños, yo me acuerdo cuando era pequeñito, los niños jugábamos con los perros y eran nuestro perro. Yo me acuerdo de Bobby y de la Estrella, eran dos perros que había en mi barrio, estuvieron con nosotros 7 u 8 años. Toda nuestra infancia, desde los 7 hasta los 15 o 16 años, estuvieron junto a nosotros. Y fue muy bonito, nunca, jamás los olvidaré. Y Alberto Cortés es capaz de plasmar este sentimiento cuando este animalito desaparece, ¿no?, se muere, es capaz de plasmarlo en esta canción. Y me gustaría bueno, que la escucharais, simplemente pues, por tener esa experiencia, ¿no?, por tener otra visión de estas cosas. Y también, de alguna manera, por pediros disculpas por la mala edición, ¿no?, de los vídeos, pero que ya os digo que me encanta editarlos mal. Así que, nada, bueno, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Y os pondré más canciones. Chao.